Libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice la palabra del Señor: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. ¿Qué es una cosa que tú sabes de manera absolutamente segura? Por ejemplo, podríamos decir, yo sé sin duda que todo lo que sube tiene que bajar. Eso ya es hasta una canción ya, ¿no es cierto? Entonces, es decir, creemos en la ley científica, ¿no es cierto?, de la gravedad, así que si tiramos algo al aire, tiene que descender. O podríamos decir también, yo sé sin duda que mi mamá me ama. O como decimos aquí, ¿no?, que mi mamá me mima, ¿no es cierto? Esas son las primeras verdades cuando vamos a la escuela en una oración. Creo que por la mayoría de nosotros tenemos una cosa o algunas cosas que para nosotros son absolutamente seguras. Por otro lado, en cambio, no tenemos tanta confianza en todas las cosas y en todas las personas, en todo lo que sucede en este mundo. Por ejemplo, yo no tengo idea de cómo va a manejar la persona que va enfrente de mí cuando yo estoy manejando. Yo supongo que él va a venir por mi izquierda si viene de frente, pero también puede pasar que en un momento quiera tomar la mala decisión o por algo que esté pasando en su auto, se cruce para mi lado. No lo sé. Entiendo, por ejemplo, que en abril lluvias mil. Eso lo aprendí ahora que volví a Ecuador, hace 10 años. Porque antes no era así. Pero bueno, ahora entendí que abril lluvias mil, pero yo no sé cómo va a ser el clima mañana, en verdad. O en este mes. Yo no sé quién será el campeón del campeonato mundial de fútbol que va a haber. Yo no sé cómo me va a ir en la prédica, por ejemplo, el día de hoy. No lo sé. Es decir, hermanos, hay muchas incertidumbres en este mundo y en esta vida. Entonces, no hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos estar seguros sin lugar para duda alguna. A veces aún pensamos que hay cosas hay cosas que no hay tanto de verdad, de seguro. Hay cosas que pensamos que no son tan confiables, e incluso pensamos que hay personas que no hay ninguna persona en verdad para confiar. Pero sin embargo, hermanos, la buena noticia para ti y para mí es que sí existe una cosa en la cual podemos confiar con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Sí existe una persona que es completamente confiable, que nunca falta y no deja de estar, y que siempre hace lo que Él promete, que siempre cumple su palabra. Y esta persona es Cristo, el Salvador, el Redentor vivo, el que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para demostrar su poder sobre la muerte. Cada persona puede y debe creer y confiar en Cristo. Él es confiable, no hay nada que dudar en cuanto a Él. Puedes tener toda la confianza absolutamente segura en su persona y en su obra. Pero es muy importante darnos cuenta de que no estoy hablando de creer o confiar solamente en un nombre, o solamente en un hecho histórico, o solamente en un hecho que pasó hace 2000 años. Escúchame, mi querido amigo, estoy hablando de creer y confiar en un Cristo vivo, un Cristo que conquistó la muerte, un Cristo que está viviendo en este momento. Por eso Él es confiable, por eso podemos poner nuestra confianza completamente en Él. Y en este pasaje vemos a este hombre, Job. Él tenía esta confianza en Cristo. Fíjese otra vez el versículo 25. Las palabras dicen allí, yo sé que mi Redentor vive.
Hermanos, Job sabía una cosa de manera absolutamente segura, que su Redentor vive, que no estaba confiando en alguien que no podía ayudarle porque estaba muerto, no. Y en el caso de Job, hermanos, es muy fuerte la verdad en él cuando él habla de que él confiaba en su Redentor. Para los que no están familiarizados con la vida de Job, sepa que Job fue un hombre que sufrió muchísimo a lo largo de todo el periodo de su vida. Y en el contexto de estas palabras, quise decir, en un periodo de su vida. Y en el contexto de estas palabras, Job, en este momento, cuando leemos estos versículos, en este momento Job estaba sufriendo. Y sufriendo en verdad, hermanos. No solamente una cosa chiquita, sino que pruebas muy, muy grandes, más de lo que nosotros podríamos imaginar. Hermanos, escúchenme, Job sufrió la pérdida de sus 10 hijos. La pérdida de todas sus posesiones, la pérdida del apoyo de su esposa, la pérdida de su salud, la pérdida de amistades edificantes. Job perdió todo. Job estaba en necesidad de saber una cosa que sea segura en su vida, en necesidad de creer y confiar en alguien de manera plena, porque todo se le iba, él había perdido todo. Job necesitaba confiar en algo que sea estable. El profeta Jeremías en un momento decía las mismas palabras. Él decía, ¿serás como algo estable o serás como esa agua que pasa? Exactamente lo mismo que Job está diciendo acá. Job estaba necesitando de alguien así. Job estaba necesitando que alguien esté en el día de mañana. Y Job tenía a esa persona. Una persona que permaneció fiel y confiable aun cuando él lo perdió todo. Job sabía, sin lugar de duda alguna, que su Redentor estaba vivo y que podía él confiar en él. Y mi querido hermano y amigo, esta confianza también puede ser tuya. Y obviamente sabemos que Job estaba mirando hacia adelante a Cristo, porque Job no estaba hablando del Cristo resucitado, ¿no es cierto? Porque Cristo aún no había nacido. Pero la verdad es la misma para nosotros hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, aunque miramos nosotros en cambio hacia atrás en vez de adelante, y digo atrás porque hace 2000 años es que murió y resucitó nuestro Cristo, también podemos decir, nosotros también sabemos que nuestro Redentor vive, que Cristo es completamente confiable, porque venció la muerte, porque servimos a un Cristo vivo, porque Él es la salvación y la vida eterna para los incrédulos, y es la perfecta base de confianza para nosotros los cristianos. De hecho, tal vez podríamos decir que podemos tener aún más confianza en Cristo que la que Job pudo lograr. Porque Job tenía que creer en algo futuro. No sabía todos los detalles de su Redentor, pero nosotros, hermanos, sí. Cristo vino al mundo, nació como un bebé humano, vivió una vida perfecta en su obediencia al Padre y murió para salvarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Y Él demostró su deidad, demostró su poder cuando no permaneció muerto, sino que resucitó el tercer día. Y mis queridos hermanos, y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Hoy celebramos el día de la resurrección de nuestro Cristo. Ahora, para los que nos están conociendo y para todos los amigos aquí, quiero decirles una cosa. Aquí en Ecuador, este tiempo del año se le llama Semana Santa. Y en verdad, no hay nada particularmente santo en cuanto a la semana. Y hoy, por única vez, se le llama el día de resurrección, el domingo de resurrección. Por eso la fiesta Semana Santa. Y mis queridos hermanos, nosotros los cristianos no tenemos ese calendario. Nosotros no tenemos esa agenda. Pero sin duda, sin lugar a dudas, hoy, domingo, como un domingo más de todas las semanas, hoy es un día muy importante para nosotros. Hoy este día, en medio de la semana, o en la semana, hoy es el día más importante en nosotros. Un día en que Dios y su palabra nos dice que debería ser apartado y celebrado todos los domingos de todas las semanas. Porque es el día cuando recordamos de manera especial lo que hizo Cristo. El gran milagro de su resurrección.
En contraste a todos los otros supuestos dioses de toda la historia, nuestro Cristo vive. Murió, sí, pero conquistó la muerte, resucitó y hoy es un gran Salvador. Él vive. Hoy, como todos los domingos en esta iglesia, es un día cuando deberíamos enfocarnos en este hecho, que Cristo vive. Porque no hay nadie como Él, nadie que ha muerto y después resucitado corporalmente para vivir para siempre. Nadie como Él. Y nuestro Cristo sí. Nosotros, hermanos, tenemos el gozo de lo que muchos hoy celebran y que, por cierto, no celebran al mismo Cristo. Solo tenemos el gozo de celebrar al Cristo verdadero todos los domingos. Entonces, sí, es verdad, hoy en medio de la semana, aunque hoy comience la semana, pero hoy en medio de la semana, hoy es un día especial. Un día cuando tenemos la oportunidad, una vez más, de enfocarnos en el Redentor, en nuestro Redentor, en Cristo, en la salvación en Él y en la confianza que podemos tener en Él debido al hecho de que no permaneció muerto, sino que resucitó de la tumba. Y mis queridos hermanos y amigos, entonces quiero que pensemos en las palabras de Job en este pasaje y reflexionar sobre las verdades que podemos aprender y cómo aplicarlas a nuestras vidas. Y yo espero que después del servicio de hoy, todos nosotros podamos decir con Job: yo sé que mi Redentor vive. Porque la necesidad de esta verdad se aplica a todos, a los incrédulos, para que puedan ser salvos por este Redentor, y para los cristianos, para que tengamos esa misma confianza que tenía Job. Así que, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. El Cristo vivo es la salvación de los incrédulos y la confianza de los cristianos. Y para aquello, hermanos, he titulado esta predicación muy sencilla: yo sé que mi Redentor vive. Y bajo ese título quiero proponer 2 puntos. En primer lugar, el Cristo vivo es la salvación de los incrédulos. Y en segundo lugar, el Cristo vivo es la confianza de los cristianos. Luego de eso daré una aplicación y una conclusión, hermanos. Así que oremos para que el Señor nos guíe en esta tarde. Vamos a orar. Señor bendito, te queremos dar gracias por darnos este hermoso privilegio de tener las Escrituras. Y gracias, Señor, por tener el hermoso privilegio de que tu Santo Espíritu con tu palabra nos guíe a toda verdad y tener claridad. Y oh Señor, gracias, porque al ir a la sencilla de tu palabra tenemos, Señor, tenemos una gran bendición. La bendición de tener estas fiestas nosotros de manera real y semanalmente. Señor, a ti sea toda la gloria por la obra de Jesucristo tu Hijo. Sin embargo, Señor, rogamos para que muchos hombres y mujeres que hicieron su acto de arrojo, su acto de fe, a algunos en haber ido en algunos lugares donde al menos se leyó el Evangelio. Oh Dios, rogamos, Señor, que tú obres y los libres de sus ídolos y vengan al Dios verdadero, a Jesucristo. Señor, tu palabra es poderosa y pedimos, Señor, que tú obres en muchos de ellos para salvación. Gracias, Señor, por darnos ahora este tiempo con tu palabra y rogamos, Señor, que nos permitas entonces disfrutarla mientras estudiamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, mis queridos hermanos, quiero que veamos cómo este Cristo vivo es la salvación de los incrédulos. Me imagino que la primera pregunta de algunos es: ¿por qué estamos hablando de Cristo, el Cristo vivo, cuando no se menciona aquí en el pasaje? Cuando su nombre en este pasaje no aparece aún en el tiempo de Job, porque de hecho ni siquiera había nacido el Cristo en el tiempo de Job. Y si te estás preguntando eso, me parece que es una buena pregunta, porque sí, la verdad es que Cristo no había nacido y Job menciona su nombre no menciona su nombre como tal, pero
Hay una razón válida por qué hablamos de Cristo en este pasaje y la respuesta se encuentra en la palabra redentor. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en nuestras Biblias traducidas al español, nuestras Biblias modernas, y sobre todo si usted tiene la Reina Valera 60, no sé qué otra traducción va a decir lo que yo voy a decir ahora, pero en nuestra traducción la palabra está en mayúscula, ¿no es cierto? Y eso nos ayuda, ¿no es cierto? Y nos va mencionando que esa palabra tiene algo particular cuando se interpretó y por lo tanto cuando se tradujo, ¿ok? Porque, hermanos, esa palabra redentor que está en mayúscula es una palabra teológica. Ahora, la pregunta es esta, sencilla: ¿qué significa redentor? Bueno, esa palabra en el Antiguo Testamento tiene una idea encontrada en la ley de Dios para su pueblo Israel. Un redentor, hermanos, escúchenme. Un redentor es una persona que actúa en nombre de y para el bien de un familiar, con el propósito de preservar sus derechos. Por ejemplo, si una persona tenía que vender su terreno porque necesitaba dinero, era la responsabilidad de un familiar cercano actuar como el redentor y comprar ese terreno para que el terreno no saliera de la familia. ¿Se entiende? O si un hombre murió, su hermano tenía la responsabilidad de casarse con su viuda claro, si el hermano no estaba casado, por favor. Entonces, tenía la responsabilidad de casarse con su viuda para tener hijos y continuar la línea de su hermano. Y así habían otras responsabilidades también. ¿Con qué propósito? Para que la herencia del terreno no se disipe, sino que se quede en la familia. Así que podemos enfocarnos en el hecho de que un redentor actuó en nombre de y para el bien de su familiar. O sea, este hombre paga el precio con lo que se había perdido y paga esa deuda entonces y compra por precio el bien de esa persona. ¿Se entiende? En este sentido, hay algunas interpretaciones entonces para entender lo que Job estaba diciendo aquí. Algunos dicen que Job estaba esperando un tipo de redentor humano, alguien para venir y arreglar todo, defenderse ante Dios y restaurarle lo que Job había perdido. Algunos interpretan así. Pero como vamos a ver más adelante, no creo que el texto permita tal interpretación, porque es claro por los otros versículos en el contexto que Job no estaba hablando de un ser humano, sino de alguien con mucho más poder que un ser humano. Entonces creemos aquí, cuando Job habla de su redentor, que está usando el término de manera espiritual. No está pensando tanto en un redentor humano en cuanto a pérdidas físicas, sino que está pensando en un redentor espiritual, un redentor entre él y Dios, alguien que iba a pagar el precio, defenderle, rescatarle de su prueba y de sus pérdidas. ¿Se entiende? Y esto es exactamente lo que nosotros necesitamos también. Lo que cada ser humano necesita debido a su pecado y rebeldía en contra de Dios, eso es lo que necesita. El ser humano necesita un redentor, alguien para pagar el precio por nosotros, alguien para actuar en nuestro nombre y hacer lo que nosotros nunca podríamos hacer, porque estamos endeudados, por así decirlo. Porque cuando hablamos de un redentor y una redención espiritual, en vez de pensar en terrenos, esposas y cosas así, necesitamos pensar aquí en lo que tiene que ver con lo espiritual. Hermanos, nosotros naturalmente del nacimiento tenemos una deuda que no podemos pagar. Nacemos en pecado, nacemos pecadores dispuestos a seguir nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y por eso la Biblia nos llama hijos de ira, hijos de desobediencia. No merecemos la vida eterna y la salvación, sino que somos esclavos a nuestra voluntad, a nuestro pecado. Somos esclavos a Satanás. Necesitamos un redentor espiritual, alguien que pague el precio requerido, alguien que nos rescate de nuestra esclavitud y nos dé libertad espiritual y nos dé la vida eterna.
Y esto es exactamente lo que Jesucristo hace. Amigos y hermanos, Él es el Salvador, Él es el Redentor perfecto. Nos compró por precio, nos redimió de nuestros pecados por medio de su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Hoy, como todos los domingos, hermanos, celebramos su resurrección. Celebramos el hecho de que Él está vivo, pero entendemos que su resurrección no tiene sentido sin entender su muerte. Entonces, cuando decimos que Cristo es nuestro Redentor, queremos decir que Él hizo la obra de redención en la cruz para nosotros, que Él pagó el precio por nuestra salvación, el precio con su propia sangre. Por eso podemos definir la palabra redención entonces de manera espiritual, de esta manera, escuchen: la liberación de los escogidos de Dios de un estado de pecado a un estado de salvación por los medios y los méritos del rescate pagado por Cristo a su favor. Eso sería, hermanos, redención en el sentido espiritual. Se lo vuelvo a decir, es la liberación de los escogidos de Dios de un estado de pecado a un estado de salvación por los medios y por los méritos del rescate pagado por Cristo a su favor. Y mis queridos amigos y hermanos, Cristo nos liberó de nuestro estado de pecado y nos hizo hijos de Dios. Solamente sus méritos fueron suficientes para comprar la salvación, por pagar nuestro rescate. Como el apóstol Pablo le decía a los Corintios en el capítulo 6, versículo 20, dice que hemos sido comprados por precio, el precio de la vida y la muerte de Cristo, que es la única solución a nuestro problema de pecado y la muerte eterna. También cuando leemos en Romanos capítulo 3, leemos que hemos sido justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El propósito de la muerte de Cristo fue para hacer nuestra redención, para realizar la paga de nuestro pecado, la cual es la muerte eterna. Hermanos, amigos, hermanos, recuerden y amigos, escuchen, Cristo tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Derramó su sangre para pagar el precio por nuestros pecados ante un Dios santo. Es por eso que el apóstol Pedro decía así: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir de sus padres, con cosas perecederas como oro, plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero regresando a nuestro texto de Job 19, fíjense muy bien en lo que el versículo dice. Job nos dice: yo sé que el Redentor vive. No dice así. Mira el texto. ¿Qué dice? Yo sé que mi Redentor vive. Y mis queridos amigos, escúcheme, hay una gran diferencia muy importante de significados, dependiendo de cuál pronombre usas. Porque esta salvación, escúcheme, es personal. No sirve entender que Cristo es un redentor, sino que tiene que ser tu redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Porque hay muchísimos en este mundo que creen que Cristo existió, ¿no es cierto? Que aún tal vez creen que murió y resucitó. Hermanos, escúcheme, usted llegó a salir el viernes. Yo sé que la mayoría a lo mejor trabajó, o no trabajó, fue feriado, ¿no? Obligatorio, abogado. Ahí está. Bueno, no sé si usted salió un viernes, no sé, tipo mediodía. Si lo hizo, usted de ley se tuvo que haber encontrado con una procesión. Porque en las calles de Guayaquil se suele tapar. Los de Guayaquil, los que vivimos en Guayaquil, perdón. No, pero no sé, en otras ciudades. Pero se suele tapar. ¿Por qué? Porque hay procesiones. Usted vive en la mata, pues, hermana Cindy, ¿o no? Usted vive de donde arranca todo, en el Cristo. Bien. ¿Hubo procesión? Hubo procesión. ¿Pudiste salir de tu casa? No pudiste salir de tu casa. Tuviste que hacer pedidos ya para que vengan a tu casa. Hermanos, escúcheme.
¿Ustedes saben cuántos hombres y mujeres salieron a las calles en la procesión? ¿Ustedes saben cuántos hombres y mujeres creen que Cristo murió? Hermanos, posiblemente todo el Ecuador sabe eso. Y posiblemente todo el Ecuador crea eso. Hay muchísimos en este mundo que creen que Cristo existió y creen que Cristo murió y creen que Cristo resucitó. Pero es algo muy lejos en sus vidas eso, porque eso no les afecta a sus vidas. Porque para ellos, ¿saben qué es? Es una historia en la cual creen. Una enseñanza que tuvieron en su juventud. Pero la redención verdadera es algo personal, es algo individual que cada persona necesita entender la diferencia. Porque tal vez tú has adorado a Cristo por muchos años, pero solamente como una imagen sobre la pared, o como un cuadro en tu casa, o como una estatua en la iglesia, o como un nombre repetido que has escuchado en la oración. Por eso dices que crees en Cristo o dices que crees en el Redentor. Pero es un asunto meramente intelectual lo tuyo, porque nunca ha tocado o cambiado tu corazón. Así que no puedes decir que es tu Redentor. Por lo tanto, no puedes decir que tu Redentor vive. ¿Sabes por qué? Porque no es tuyo. Él es para ti solamente una idea. Para ti es solamente una creencia histórica. ¿Y sabes que eso no te ayuda? Tal vez tú sabes que Cristo vive, que es algo que tú crees, algo que has creído por toda tu vida, pero nunca te has dado cuenta de que es un mero conocimiento de una verdad y eso no es suficiente. Tú tienes que aplicarlo a tu vida. Tú tienes que conocer a Cristo de manera personal, no solamente como una historia o como una costumbre o una parte de una tradición. Jesucristo no puede salvarte si nunca llega a ser tu Cristo, tu Salvador, tu Redentor. Si no entiendes tu necesidad de alguien que pueda rescatarte de tus pecados y pagar el precio que no puedes pagar. No puedes salvarte hasta que creas que en primer lugar tú mereces el infierno, que no eres bueno y que tus intentos para hacer las buenas obras para el Señor son como trapo de inmundicia ante sus ojos. Dices que crees en Cristo y estarías muy ofendido si alguien te dijera que no eres cristiano, pero la verdad es que Él es para ti solamente una historia. Él para ti es solamente una tradición. No es alguien que tú conoces, no es tu Redentor y no es tu Salvador, por tanto. O puede ser el otro extremo, que nunca has creído lo que la iglesia dice de Cristo. Crees que es una fábula para niños. Un hombre que resucitó de la tumba y ahora está viviendo en el cielo. Pero mi querido amigo y amiga, tú tienes esa misma necesidad. El creer en el único Cristo y aceptar lo que la Biblia enseña, que es la verdad, la única verdad. Y que esta muerte y esta resurrección son esenciales para tu salvación y la vida eterna de tu alma. Por eso, lo que sea tu posición, tu falta de entendimiento, el punto es que hoy, de todos los días, es un día perfecto para ti. Es un día para entender la importancia de que Cristo sea tu Salvador y tu Redentor. Este día, mientras celebramos la resurrección de Cristo, es el tiempo perfecto para que te des cuenta de tus pecados, de tu rebeldía en contra de Dios, para que por primera vez entiendas que el nombre de Cristo y la imagen de Cristo y aún la enseñanza de Cristo no es suficiente para la salvación. Mi querido amigo y amiga, escúchame, tú tienes que creer en Él. Tú tienes que pedirle que sea tu Salvador, tu Redentor. Tú tienes que pedirle que te salve de tus pecados. Tú tienes que pedirle que te compre. Tú tienes que pedirle que pague el precio para que puedas entonces ser perdonado y ser su hijo. Y por eso, mi querido amigo y amiga que estás aquí, hazlo hoy. Pero esta verdad del Cristo vivo no es solamente para los incrédulos. Oramos que Dios use su palabra para salvar a aquellos aquí que no son cristianos.
que este día sea el nuevo comienzo de su vida. Pero hermanos, esto también es una verdad para nosotros. Y es por eso que esto me lleva al segundo punto de la predicación. El Cristo vivo es la confianza de los cristianos. Y aquí entonces, hermanos, regresamos a las primeras palabras del versículo. Mire el texto, versículo 25. ¿Qué dice? ¿Cuáles son esas primeras palabras? ¿Qué dice? Yo sé. Yo sé. Job no era un incrédulo, hermanos. Job no era un incrédulo en necesidad de la salvación, sino que era un cristiano, escúcheme, que se estaba predicando a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Job estaba en medio de una tribulación grandísima, pero en vez de quejarse constantemente por sus problemas, en vez de negar a Dios, ¿sabe qué hizo Job? Se predicó a sí mismo las verdades que él necesitaba. No se pasaba quejando, se predicaba a sí mismo. Es decir, en vez de permitir que sus pensamientos le controlaran, él dijo estas palabras. Él meditó en quién es Dios. No quiero decir, hermanos, que Job no pecó en toda su prueba. De hecho, cuando leemos el libro de Job, vemos claramente que muchas veces Job no reaccionó correctamente en cada instante. Pero por mayor parte podemos ver que no permitió, hermanos, que sus pensamientos negativos le desanimaran, pues. ¿Y se da cuenta? Sino que él se predicó a sí mismo la palabra de vida, las palabras de ánimo y de fortaleza en su Dios. Hermanos, escúchenme, él no estaba predicando con respecto a él mismo, ¿se entiende? Él no se estaba viendo y decía, vamos que sí puedes, Job. No. Él no se miraba a él y se hablaba cosas de él a él, no. Él se predicaba pensando en el único Dios verdadero. Él reflexionaba en su Cristo. Él reflexionaba en las perfecciones de Dios. Por lo tanto, vemos aquí que él se daba ánimo y fortaleza, pero en su Dios. Él necesitaba la confianza en su Redentor, y aun cuando no tenía ganas para continuar, este hombre dijo estas palabras a sí mismo para recibir confianza que necesitaba, una confianza basada en su Redentor, en el Cristo vivo. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender de este ejemplo. En vez de dudar cuando vengan las tribulaciones, en vez de escucharnos a nosotros mismos y nada más pensar en los problemas y pecados y fallas, mis queridos hermanos, necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo. Necesitamos predicarnos a nosotros mismos lo que sabemos de nuestro Redentor y Salvador. Necesitamos pensar que Él vive, que hay esperanza en Él, porque Él conquistó la muerte. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el texto en el cual tú siempre vas? Y siempre te diré, voy siempre a Romanos capítulo 3. Siempre voy allí y siempre iré allí. Porque ahí me muestra que es la justicia de Cristo en la cual yo estoy perdonado. Job tenía toda la razón, humanamente hablando, para desanimarse y caer en depresión. Pero ¿sabe qué hizo Job? Él decidió conscientemente enfocarse en Cristo, fijar sus ojos en Él, para recibir el poder y las fuerzas que necesitaba. El Cristo vivo era la base de su confianza, aún en medio de las pruebas de fuego. Pero podemos ver esta confianza que Job tenía en Cristo y la confianza que nosotros podemos tener también, no solamente en las palabras yo sé, sino también en el contexto del pasaje, en los versículos antes y después de su declaración que él cree en su Redentor. Observe por favor los versículos 23 y 24, porque antes de esta gran declaración del versículo 25, leemos lo que él dice en los versículos 23 y 24. Mire lo que dice. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Ahora, ¿qué significa esto?
Job estaba diciendo que tenía una confianza tan fuerte, tan inquebrantable en lo que él iba a decir, porque aún no lo dice, ¿no? Lo dice en el versículo 25. Entonces Job tenía una confianza tan fuerte e inquebrantable que esperó que sus palabras fueran escritas, pero no para durar un poco de tiempo en un libro, sino que cuando él usa las frases con cincel de hierro y con plomo para que sean esculpidas en una piedra, su intención, lo que estaba pensando es, quiero que este dure, pero para siempre, por muchísimo tiempo. ¿Sabe lo que está diciendo Job? Job está diciendo esto: yo tengo confianza en mi Redentor. Y quiero que lo sepan todos. Todo se ha ido, todo lo he perdido, pero yo tengo una cosa que estoy seguro: mi Redentor vive. Y quiero que eso todo el mundo lo sepa. Quiero que sepa que esa es mi confianza. Y espero algún día, dice Job, espero que esto, mi confianza, lo que estoy diciendo, quede registrado. Espero que entendamos, cuando tú dices algo, ¿no es cierto?, lo más probable es que muy pocos vayan a recordar lo que dijiste. ¿Te ha pasado? Y después que ellos mueren, nadie va a saber lo que dijiste. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tus palabras son escritas, entonces son preservadas. Y si sabes que tus palabras serán escritas, usando un proceso para que ellas duren mucho tiempo, por siglos y siglos, me imagino entonces que tú tendrías mucho cuidado en lo que vas a decir, ¿no? Ahora, Job tenía tanta confianza en su Redentor, tanta confianza en su declaración de fe, en estos versículos, que esperó que sus palabras, de hecho, fueran escritas usando un proceso para que duraran por siglos y siglos. Y sucedió, puesto que sus palabras fueron escritas en las palabras de Dios, que dura para siempre. Entonces, en estas palabras de Job podemos ver que él tenía una confianza inquebrantable en su Redentor. Él, hermanos, en su tiempo, él le quería decir a todos, sepan esto, hay una gran verdad. Yo sé que mi Redentor vive. Nosotros también, los cristianos, necesitamos una confianza tan fuerte en Cristo. Necesitamos que nuestro Redentor vivo sea la base de la confianza en nuestra vida. Y si es posible, mis queridos hermanos, tenerla, es posible para nosotros vivir con una confianza inquebrantable. Es posible para nosotros expresar nuestra fe y confianza en Cristo de manera tan fuerte como lo hizo Job. ¿Saben por qué? Porque es el mismo Dios. Porque el Dios de Job y el Redentor de Job también es nuestro Dios y también es nuestro Redentor. Su Redentor es el nuestro. Su Redentor nunca cambió, el nuestro no cambia. Es siempre el mismo, siempre perfecto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, para tener esta confianza tenemos que conocerle muy bien. Porque lo natural, hermanos, en las pruebas, ¿qué es? Cuando tenemos pruebas, ¿qué suele pasar en nosotros? Naturalmente, nos quejamos, ¿no es cierto? Y luego de quejarnos, ¿qué hacemos? Intentamos salirnos de aquello. Mientras, ¿qué dicen los apóstoles con respecto a las pruebas? ¿Qué deberíamos hacer? En primer lugar, les presento, gozo al lado de pruebas, hermanos, gozo al lado de pruebas, conózcanse, disfrútense, porque esta es la vida aquí, hermanos. No digo que no tengamos que librarnos, no digo que no busquemos liberarnos, tenemos que hacerlo. Pero cuando vienen pruebas, dice la palabra de Dios que tenemos que gozarnos. Pero no podemos gozarnos en las pruebas de fuego de nuestras vidas si no conocemos de manera íntima al Dios que las permite en nuestras vidas. Si no sabemos sin lugar para duda alguna que nuestro Redentor vive, y así que no hay nada que temer. Es la única manera para confiar completamente, creer en Cristo.
conocer más y más de Él cada día por medio de nuestra lectura de la palabra del Señor, por medio de nuestro tiempo aquí los domingos escuchando la palabra y aprendiendo junto a la palabra. Solamente así podemos tener una confianza inquebrantable en el Cristo vivo. Ahora, tal vez tú dices, la verdad es que tengo confianza en Cristo, pero no es una confianza inquebrantable. La verdad, mi querido hermano, es que hay cosas que me hacen dudar. Pues, mi querido hermano, déjame decirte algo. Eso es entendible. Hermano, si usted está viviendo así, escúchame, es parte del proceso de la santificación que estas dudas y esos miedos sean quitados en nuestras vidas. Así que, mi querido hermano, no se preocupe, esas cosas pasan. Sí, pasan. Y gracias al Señor que Él trabaja en nuestras vidas para que esas dudas se vayan disipando, para que esa falta de confianza vaya creciendo. Es parte de la santificación y Dios trabaja en nosotros para aquello. Pero nuestro pasaje puede ayudarnos entonces con esto también, porque una de esas cosas normalmente que nos da miedo, ¿qué es? ¿Saben qué es? Ustedes saben qué es. La muerte. Este pasaje también nos ayuda con eso. Y Job habló de este asunto en este pasaje. Vaya conmigo ahora a los textos posteriores. O sea, vaya ahora al versículo 26 y 27. Fíjese por favor, versículos 26 y 27. ¿Qué dice el texto? Dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aún en la muerte, Job tenía su confianza inquebrantable en Dios, en Cristo su Redentor. Él sabía que iba a pasar de la muerte y por eso no temió la muerte. Hermanos, este versículo nos enseña que aún después de que morimos, después de que nuestro cuerpo se deshace, como dice aquí, en nuestra carne vamos a ver a Dios. Esta es la confianza de cristiano, puesto que Cristo resucitó corporalmente, es decir, en la carne. Nosotros también, los hijos de Dios, tenemos la confianza en nuestra resurrección final. La diferencia entre nosotros y aquellos que no creen en Cristo es que vamos a ser resucitados para la vida eterna. Vamos a vivir para siempre con nuestro Redentor y por eso ni aún la muerte debería causarnos miedo. Pero estos textos nos dicen algo más. Un día vamos a ver a Cristo cara a cara. El versículo 27 dice que Job tenía esa confianza. Tenía tal confianza que nosotros también podemos tener, hermanos. Un día vamos a ver a nuestro Señor con nuestros propios ojos. Vamos a estar ante su presencia. Nunca vamos a morir, sino a gozarnos en su presencia para siempre. Por eso, debido a nuestra confianza, a nuestra resurrección, debido a la resurrección de Cristo, podemos confiar completamente en Él, en nuestro Redentor. Y con esta confianza inquebrantable en Cristo, el Redentor de su pueblo, esta es una confianza segura que podemos tener aún como algo de la victoria final. Porque miren lo que dice el versículo 25, obsérvelo conmigo de vuelta. Dice el texto, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora, ¿qué significa la frase, al fin se levantará sobre el polvo? Fíjese que no dice que se levantará del polvo. Mire el texto. No dice que se levantará del polvo, sino que se levantará sobre el polvo. Ahora, hermanos, escuchen. Es difícil el hebreo en este pasaje, pero creo que podemos ver la confianza de Job, que un día su Redentor triunfará sobre todo, sobre sus enemigos, sobre el pecado y sobre la muerte misma. Hermanos, el Cristo prometido, el Señor Jesucristo, sufrió la muerte cuando resucitó, como estamos celebrando el día de hoy. Pero su triunfo final todavía es por venir.
Es seguro. Solamente porque está en el futuro no significa que sea dudoso. Porque se basa en lo que Él ya ha hecho. Se basa en su vida perfecta, en su muerte, en su resurrección. Mis queridos hermanos, un día Cristo va a regresar. Va a estar sobre el polvo. O sea, va a estar sobre esta tierra. Nuestro Redentor vivo va a regresar y demostrar su soberanía sobre todas las cosas. Él triunfará. Y por eso nuestro triunfo también es seguro. Y así como Job, nosotros también podemos tener esta misma confianza inquebrantable en la victoria final de Cristo, en la victoria final de nuestro Redentor vivo. Y debido a esta confianza deberíamos poder decir, como Él dijo en el capítulo 13, aunque Él me matare, en Él esperaré. Miren que Job tenía claro de que su vida siempre depende de Dios. Y de que si él muere es porque el Señor lo mató. Y por eso él puede decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque la muerte no nos causa miedo. Porque la muerte no es el final, sino que vamos a vivir para siempre con nuestro Redentor. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este texto. Entonces, ¿cómo debemos aplicar este mensaje y aplicar la importancia del hecho de que Cristo vive, que Él resucitó de los muertos y conquistó la muerte? ¿Cómo podemos evitar que este día sea como cualquier otro día? Pues tenemos que cambiar en este sentido. Tenemos que entender la necesidad de cambios prácticos en la vida diaria debido a lo que hemos aprendido en este mensaje. ¿Qué quiero decir? Para los incrédulos que están aquí, escuchen. Las personas que no son cristianos, escuchen. Las personas que nunca se han arrepentido de sus pecados, ni han creído solamente en Cristo para salvación, oigan. Personas que todavía piensan que pueden hacer suficientes buenas obras para ser salvos, esto es para ustedes. Personas que asisten a suficientes cultos o a misas, o piensan que tienen que obedecer en todas las cosas que dice la iglesia. Si estás aquí sin Cristo, todavía estás en necesidad de esta redención, porque tú no puedes pagar el precio que Dios requiere de ti. Mi querido amigo y amiga, debido a tu pecado y debido al hecho de que eres un rebelde en contra de Dios y nada más enfocado en ti mismo, puesto que no obedeces a Dios, sino que rechazas sus leyes, Dios requiere la muerte eterna por tus injusticias. Es decir, una eternidad en el infierno es lo único que mereces. Por eso he enfatizado tanto hoy que Cristo es tan importante, que es esencial que Él sea tu Redentor, porque sin Él, sin que Él pague el precio requerido, tú vas a sufrir por toda tu eternidad. Necesitas a Cristo, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo que puede salvarte de tus pecados y darte la vida eterna. Pero a ti, mi querido hermano, también hay una aplicación para ti. También nosotros necesitamos algo impactante para cambiarnos a partir de hoy. Nosotros tampoco deberíamos salir de aquí igual después de cualquier otro día. Porque este día, hermanos, ¿saben qué es? Este es día de resurrección. Este día es un día en el cual Dios ha apartado desde el principio de la creación para bendecirnos. Así que tú no puedes salir de este día igual. Nuestro Salvador vive, hermano. Y por eso hay muchísima bendición. Hay mucho para ti. Y es por eso, mi querido hermano, sabemos sin lugar de duda alguna, sabemos que nuestro Redentor vive. Y esta es la base de nuestra confianza, la base de la razón por la cual podemos continuar nuestras vidas, aún en pruebas de fuego, aún en tribulaciones, aún en dificultades, aún en tentaciones. Hermano, óyeme, aunque padre o madre me dejare, aunque mis hijos se vayan, aún en medio de la pobreza, aún en medio de que sea
abandonado por mi cónyuge. Yo sé que hay alguien que nunca se irá. Yo sé que alguien está allí. Yo sé que mi Redentor vive. Y que un día Él va a regresar para reinar. Que aun cuando este cuerpo se ha deshecho, aun después de nuestras muertes, aun después que nuestros cuerpos se han hecho otra vez polvo, sabemos que nuestros cuerpos serán glorificados y veremos al Señor. Vamos a estar con Él para siempre. Sabemos que puesto que Él resucitó y vive en nosotros también, vamos a resucitar corporalmente y vivir para siempre, porque en la gracia de Dios ya hemos resucitado espiritualmente. Ya tenemos la vida eterna. Como cristianos deberíamos tener una confianza inquebrantable en nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Deberíamos querer que nuestra declaración de fe y creencia sea grabada como en la piedra para que dure por largo tiempo. Pues ¿sabe qué, mi querido hermano? Escúchame. Dios tuvo una mejor idea. A su pueblo se la grabó en el corazón. Porque una de las bendiciones que tenemos en el nuevo pacto que Cristo trajo es que Él iba a escribir su ley en nuestro corazón para que esté para siempre y nunca pueda ser quebrantado, como una piedra puede ser quebrada. Y por lo tanto, hermanos, esa es la razón por la cual siempre podemos tener nuestros ojos en Él. Y esa es la razón por la cual siempre tendremos nuestra esperanza en su regreso. Él es nuestro Dios, a quien un día veremos. En vez de deprimirnos por todos nuestros problemas, mi querido hermano, óyeme, predícate. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que los sufrimientos de este poco tiempo en el cual vivimos son leves, porque hay una gloria que viene, hay una gloria eterna que viene, en el cual sin duda vendrá, no tardará. El Cristo vivo es nuestra confianza segura. Él es nuestra confianza en las pruebas de fuego ahora en la vida y es nuestra confianza aún en el día de nuestra muerte. Entonces, ¿cómo va a cambiar tu vida hoy al hecho de que Cristo vive? Pues puedes salvar tu alma. Hoy puedes ser redimido de tus pecados, comprado por el precio de la sangre de Cristo, adoptado en la familia de Dios, debido al hecho de que Cristo vive, que venció la muerte, que vive para interceder por nosotros, los que somos su pueblo. Y esta confianza en el Cristo vivo también puede sostenerte y darte fuerzas para que puedas vivir por y para Cristo y no estar en la esclavitud de tus miedos y tristezas. Por lo tanto, mi querido amigo y amiga, ven a Cristo hoy. Ven y dile, eres mi Redentor. Te pregunto, ¿tú puedes decir, yo sé que mi Redentor vive? Yo te animo a que vengas por la fe a Él. Que Dios nos dé la capacidad y fuerza para decir estas palabras en verdad, con toda confianza y seguridad. Amén. Como conclusión, hermanos, el Cristo vivo es la salvación de los incrédulos y la confianza de los cristianos.